Sentarnos, hermanos. Pablo era como muchos de nosotros, un hombre que conocía de la palabra del Señor, pero solamente en su parte terrenal. La Biblia no habla solamente de una parte terrenal, sino habla de una parte espiritual, y que necesita todo el mundo recibir para comprender las cosas que Dios tiene prometido a todo aquel que obedece la palabra de Él. Y la palabra de Dios lo primero que manda es que vayamos a Jesús en esperanza de fe para salvación de nuestra vida espiritual. Para esto, primeramente, mis hermanos, vamos a ir a Éxodo 3, del 7 al 8. Éxodo 3. Pablo, en su conversión, había dejado de ser un hombre que entendía la Biblia en el aspecto terrenal. Pablo había sido enseñado por los mejores maestros en el judaísmo y entendía perfectamente las cosas terrenales. De hecho, era un maestro de la ley. Pero en cuanto le cayeron las escamas de los ojos, empezó a ver un mundo diferente, un aspecto diferente. Y él vio que en el mundo había maldad y pecado. Pero también vio que dentro de esas tinieblas resplandecía con más fuerza una luz. Y esa luz era la luz del Evangelio. Un Evangelio anunciado desde antes de toda historia en el mundo. Había empezado con Adán y Eva, pero ahora aquí en Éxodo nos dice algo muy interesante. Vean versículos 7 y 8, dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exectores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel. Dios ya había dejado durante 400 años a su pueblo escogido en Egipto como esclavos. Y ahora anunciaba la salida de ese pueblo a Moisés para que les llevase el mensaje de libertad a ese pueblo escogido. ¿Qué necesita el mundo hoy en día? Salir de la esclavitud, del temor que hoy está prevaleciendo en el mundo. Miren, hermanos, no hay algo más terrible y que sea más pesado para un hombre que el temor. Cuando hay temor en los hombres generalmente actúan en contra de hasta de su propia vida, en contra de sus valores, en contra de todo lo lógico que pueda haber en él. Hoy en día, a través de esta enfermedad o de este virus que está invadiendo a la tierra, los hombres, estoy seguro que muchos hombres están queriendo meter esclavitud de temor a todo el mundo. Por eso el Evangelio de salvación ya viene desde aquí, para llevar a todos aquellos que crean en el Evangelio de Jesús a una tierra que fluye leche y miel, a una buena tierra.
Vamos, por favor, a Isaías. Isaías 9. Isaías 9:1. En Isaías, Dios ya había hablado con su pueblo diciéndole que era un pueblo perverso, un pueblo sumido en tinieblas, en oscuridad de pecado, en oscuridad de desesperanza, en oscuridad de enfermedades, en oscuridad de temor. Y les dice, mas no habrá siempre oscuridad, 9:1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftali, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo, el mundo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Tú quieres que esta luz de vida resplandezca sobre esta sombra de muerte, necesitas ir al Evangelio de Jesús. Ya estaba prometido 700 años antes de Cristo, anunciando esto. Ahora vean versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Más señales acerca de la llegada del Salvador del mundo, que iba a ser humano, que iba a nacer como un niño, como cualquier otro niño en una forma natural, pero que iba a ser llamado admirable consejero, iba a ser llamado Dios fuerte, iba a ser llamado Padre eterno, iba a ser llamado Príncipe de paz. Títulos que corresponden solamente a Dios. Más señales que caían sobre aquel que iba a nacer como el Salvador del mundo. Vamos a Isaías 43:10. Dios le habla y le habla al pueblo para que entiendan que lo terrenal es importante, pero lo principal es lo espiritual. Y les dice aquí en el versículo 10, viendo que en su pueblo había caído en tanta desgracia de pecado, en tanta desgracia de desobediencia, les dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, un siervo que yo escogí para que me conozcan, y para que crean, y para que entiendan que yo mismo soy. La palabra del Señor dijo, el Padre está diciendo, yo y el Hijo uno vamos a ser. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Dios es el Salvador del mundo. Vamos, por favor, ahora sí, a Mateo 20. Mateo 1:20. Mateo 1:20.
Ya el Señor ha cumplido su promesa de llegar al mundo como Salvador del mundo. Vean que dice: y pensando José, el marido de María, en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya había transcurrido toda la escritura del Antiguo Testamento y ahora en Mateo vemos que la promesa de Dios se cumple en Jesucristo. Ya había nacido. Hace 2000 años nació Jesucristo, el Salvador del mundo, el que salvará a su pueblo de sus pecados. Ese era el mensaje que tenía que dar Pablo, y Pablo lo entendía bien, y por eso predicaba, y predicaba, y predicaba, y predicaba. Muchas ciudades fueron visitadas por Pablo, y en ninguna le recibían de buen agrado. Había muchos que le recibían bien y le atendían y creían en su mensaje de salvación por medio de Jesucristo, y esos lo protegían. Pero todas las ciudades se le ponían en contra cuando empezaba a predicar en contra de lo que el hombre natural entiende de la palabra. Hoy en día, hermanos, cuando predicamos palabra salva, palabra de santidad, palabra verdadera de la Biblia, casi muchos rechazan esto. Pero hoy más que nunca es necesario que el hombre vaya a aquel que lo va a salvar, no de una muerte física. Por eso vemos que muchos cristianos, no prestan mucha atención al temor que está invadiendo a todo el mundo. Veo con agrado que muchos cristianos están congregándose, están yendo a sus iglesias, están yendo a sus congregaciones, están yendo a su culto, y estoy viendo que los pastores están predicando y están predicando y están predicando. ¿Por qué? Porque sabemos quién es el que nos cuida, quién es el que nos protege, quién es el dueño de todo absolutamente. Y que nada de lo que el hombre tiene le sería dado si no le viniera del cielo. Ese es el pensamiento de los cristianos. Y no andamos en temor, no andamos aterrorizados, porque sabemos en quién hemos creído. Ese es el mensaje que estaba dando Pablo a todas las ciudades allá en su tiempo. Ahora vamos, por favor, a Hechos 9:1. Pablo, antes de convertirse a nuestro Señor Jesucristo, era un hombre de una posición acomodada. Quizás no era inmensamente rico, pero sí tenía una posición acomodada. Confiaba en sus buenas obras. Confiaba en su conocimiento. Confiaba en su posición social. Confiaba en su estirpe, es decir, que era judío. Confiaba en todas las cosas que hoy en día todo el mundo confía. Pero le faltaba algo. Le faltaba confiar en aquel que todo lo puede y todo lo hace conforme a su voluntad. Es el que le faltaba. Porque nada absolutamente de lo que tengamos nos puede ayudar. Yo veo hoy en día que muchas gentes están comprando
y gastando miles y miles de pesos en sus víveres, gastando miles y miles de pesos en su protección física, resguardando a su familia en sus casas, en sus departamentos, en sus fincas, pero les falta el principal protector y proveedor de todo. Les falta el Evangelio de Jesús. Y contra eso, ninguna enfermedad, ninguna maldición, ni ninguna peste, ni ninguna maldición puede. Necesitamos predicar el Evangelio. Y eso es lo que hacía Pablo. Pero antes de eso había perseguido a la iglesia. Vean versículo 1, Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Respiraba amenazas y muerte, es decir, esa era su vida. Atacar a la iglesia de Cristo, atacar a aquellos que habían creído en el Evangelio, atacar a aquellos que habían creído en el Dios vivo, en el Dios de la esperanza, en el Dios de la Biblia. Y pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Ahora, Pablo, como tenía influencia entre los sacerdotes y los sumos sacerdotes y todo lo que era, diríamos, el clero dentro del judaísmo, él perseguía a todos estos hombres, los del camino, ¿verdad? En el principio los cristianos fueron llamados los del nuevo camino, o los del camino. Y entonces él agarraba y iba a otras ciudades que no pertenecían a Judea, sino que eran de otras naciones, pero en las cuales había sinagogas. ¿Qué son sinagogas? Sinagogas es lugares donde se predica el judaísmo, y él iba, ¿verdad?, con autorización de los sacerdotes de Judea para poder apresar a esta gente. Algunos que habían creído en la palabra del Señor, pero que ahora tenían en su conciencia creer que ya se había cumplido la promesa de Dios de venir al mundo. Y entonces Pablo los perseguía y los llevaba a Jerusalén para que los juzgara. Dice que, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mira, mi hermano, este resplandor es un resplandor de libertad, es un resplandor de sanidad, es un resplandor de amor y de salvación por parte de Dios. Pero Saulo aún no lo comprendía. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Ahora, en hebreo hay dos palabras que se aplican a Señor, o que quiere decir Señor. Una que dice Señor terrenal, es decir, algún hombre terrateniente, un hombre con mucho poder o economía, y otra que se refiere solamente a Dios. Esta palabra es Adonai. Entonces él le dijo: Adonai, ¿quién eres tú? Porque todos sabemos, hermanos, que Dios es espíritu. Pero Pablo percibía que aquel ser al que estaba viendo era Dios, pero con figura humana. Y por eso le dice: Adonai, ¿quién eres?
Yo sé que eres Dios, pero yo necesito saber quién de los hombres eres aquí en la tierra. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces dice Dios en forma humana, mira, tú me persigues. Y me persigues a través de los hombres que llevas para ser juzgados. Aquellos hombres a los cuales tú llevas para que, si es posible, los maten. Aquellos que tú dices que no han creído en el Dios de Israel, pero que han creído que ya cumplió ese Dios su promesa en Cristo Jesús. Aquellos que han creído en el Evangelio de Cristo, y te es duro pegar contra él. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me pongo a tus órdenes, porque he comprendido que eres el Dios omnipotente y omnisciente y poderoso. El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Mis hermanos, cuando llegamos al Evangelio, lo primero que tenemos que entender, o que debe de hacer el verdadero creyente, el convertido, es obedecer. Hoy en día tenemos que obedecer a nuestras autoridades, y es no hoy en día, sino siempre. Tenemos que obedecer. Y a veces no nos es de muy buen agrado, pero tenemos que obedecer. El verdadero convertido obedece a todas las autoridades que Dios ha puesto para que le obedezcan. No importa que no comprendas mucho esto. Muchas veces no tienes que comprender las órdenes. Lo único que tienes que es cumplirlas. Y Pablo había comprendido eso. Y le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Mira, mis hermanos, muchas veces predicamos y predicamos y predicamos y predicamos de acuerdo a la Biblia, pero muchos hombres no oyen la voz de Dios, no oyen la voz de Cristo. Necesitan oír la voz de Cristo a través de la predicación. Porque no son las palabras del pastor o del predicador lo que te lleva a salvación, no es eso. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que te convence, la que te acerca a Dios para que le conozcas a Él a través de Jesucristo. Necesitas entender que esa es tu única esperanza. No hay otro camino, no hay otro hombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro. Y quizás podrás pensar y creer en Superman, y que podrás estar pensando en el hombre araña, en Maitor, estás pensando en Mr. América, o Super América, o super presidente, ¿verdad? Y quizás estés pensando en el hombre verde, yo no sé. Y no estoy pensando en tu marido, no estoy diciendo el hombre verde que te va a venir a salvar. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ese nombre es el nombre del Evangelio de Jesús. Vean, versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Saulo había quedado cegado por la luz admirable de Jesucristo.
y aún no sabía ni entendía nada. Todavía estaba en tinieblas porque no comprendía. Cuando se les predica el Evangelio de Jesús, muchos no entienden y dejan pasar la esperanza y dejan pasar la salvación por enfrente de ellos, porque no creen en la palabra de Dios, no creen en su promesa, no creen en el cumplimiento de ellas. Saulo había sido cegado por la palabra de Jesús. Yo espero que muchos sean cegados, pero que no se queden ahí, sino que sean, ¿verdad?, después llevados a modo de que se le caigan las escamas, para que puedan ver con verdadera claridad todo lo que Dios os está ofreciendo hoy en día. Y dice, y había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en una casa a Saulo. Y él ha visto ya en visión a uno llamado Ananías, que le va a ir a poner las manos encima para que recobre la vista. Mira, mi hermano, cuando verdaderamente creemos en Jesús, va a hacer todo a través de los hombres. No quieras que Jesús venga y se muestre aquí físicamente. No quieras que Dios venga y se te aparezca como a Moisés. No quieras que venga Jesús y se muestre en una cruz crucificado. Porque te digo, eso no va a ser. La esperanza tiene que ser sin ver. Miren, guarden su lugar y vamos a Juan. Juan 20. Juan 20, 28. Un hombre llamado Tomás había estado 3 años con él, oyendo sus enseñanzas, viendo sus milagros, viendo sus prodigios, oyendo su palabra, pero no la había creído. Había oído de la resurrección de Cristo antes de que se llevase a cabo su crucifixión. Había oído todo eso. Se decía su discípulo de Jesús. Pero él quería ver al Señor resucitado. Y él dijo, si no veo en sus manos los hoyos de los clavos, si no veo en su costado el hoyo que le hizo la espada, la lanza del romano, yo no voy a creer. Y nuestro Señor Jesús, estando él con los demás, se acercó a él y le dijo, Tomás, ve los hoyos de los clavos, ve el hoyo del costado que me atravesó, velo. Porque este hombre había oído predicación, había oído enseñanza, había visto prodigios y milagros, pero no había creído. Así el mundo hoy en día se le predique quizás con muchos milagros, con muchos prodigios, pero no han creído, porque para creer necesitamos fe venida del cielo. Una fe a la que hay que clamar todos los que quieran y deseen ser salvos. Todos aquellos que quieran llevar a Dios a misericordia. Todos aquellos que ven en la Biblia la esperanza que estaban esperando. Valga la redundancia.
La esperanza que solamente Dios puede dar, pero a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra esperanza más cierta. No hay otra esperanza más verdadera. No hay otra esperanza que se cumpla más que la de la Biblia. Cuando vio Tomás los hoyos de las manos y el del costado, le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Hoy en día la gente quiere ver cosas terrenales, materiales para creer. Pero le dice nuestro Señor Jesucristo: bienaventurados los que no vieron, los que están aquí en este siglo XXI, que no han visto a Cristo, no le han visto en la cruz, no le han visto ensangrentado, no le han visto vituperado ni maltratado, pero que han creído en su evangelio, que han creído en la predicación que hizo no solamente Pablo, sino todos aquellos que anuncian el evangelio de Cristo. Bienaventurados esos que no vieron, que no estuvieron físicamente ahí, pero que espiritualmente sí estuvieron en la crucifixión de Cristo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron el evangelio de salvación. Vamos a Hechos, nuevamente al texto. Dice, versículo 12, le dice nuestro Señor Jesús a Ananías: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. Mira, Señor, ¿cómo me mandas a ver a Pablo? Yo sé, Señor, que ha hecho mucho daño a tu iglesia, que ha matado a muchos cristianos, que ha matado a mucho de tu pueblo, a muchos que han creído en tu evangelio. ¿Cómo quieres que vaya? Así, mis hermanos, así hay en el mundo hombres y mujeres que espiritualmente persiguen a los que predican el evangelio de salvación. Y le dice: Señor, mira, este hombre es responsable de cerca de 5,000 muertes de hombres que creyeron en el evangelio de Jesús. Y tú me mandas con él. Dime, Señor, a lo mejor me estás queriendo mandar a una trampa. Muchas veces, mis hermanos, cuando se les predica, dicen: este predicador está diciendo mentiras, quiere meterme a una trampa, quiere que cambie de religión, quiere que cambie de pensamiento. Y mira, hermano, y aún a los incrédulos digo: ni es mi propósito, ni ganaría yo nada. Porque a través de las redes sociales quizás me van a ver y yo no voy a pedirles dinero para que los sane o para llevarles el evangelio de salvación. Yo no me voy a anunciar en un periódico para decirles: miren, aquí está la sanación, aquí está la salvación, deposítenme 100 o 200 o 300 dólares y entonces les voy a hablar de la salvación. No somos mercenarios. Somos hombres y mujeres que hemos creído en el Dios Todopoderoso, en el Dios de la Biblia, aquel que salva no solamente del coronavirus, sino de la muerte, de la maldición, del pecado, de todo eso y más. Y le dice Ananías, versículo 15: Señor, pero si tú me mandas, yo voy a ir. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es Pablo
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A veces no quisiera predicar esto, pero tengo que predicar. Un cristiano, uno que es valiente y que se atreve a rogarle a Dios para que le convierta, tiene que entender que el camino que le viene no es fácil. Pero eso no importa, es ligero este camino, es ligero. No es mucha la carga es la Biblia, y hay Biblias hasta chiquitas, ¿verdad? Hay muchos cristianos que dicen, no quiero que me sea muy pesado mi cristianismo, y se compran una Biblia chiquita, ¿verdad? Y dice el Señor, no sabes lo que dices, porque es necesario que te muestre cuánto has de padecer por mi nombre. Pero eso no importa, el que es de Dios, la voz de Dios se escucha. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo. Ya había sido convertido Saulo. Ahora Ananías no le dijo perseguidor de los cristianos. No le dijo ya no eres mi hermano. Le dijo hermano. Has creído en el mismo Dios que yo. Has creído en aquel que le envió. Has creído en la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Has creído en la promesa. Has creído en la sanación. Has creído en la vida eterna. Has creído en el Espíritu Santo. Has creído que la salvación es en Cristo Jesús. Ahora ya no eres un desconocido para mí ni para mi Padre Celestial. Ahora eres mi hermano. Un hermano al que amo y al cual le voy a procurar la mejor de las cosas. O las mejores de las cosas. Un hermano que acaba de nacer, pero que tengo que enseñar a andar en el camino del Señor. Saulo tuvo que ser enseñado igual que tú y que yo. En el cristianismo nadie nace sabiendo, tiene que ser enseñado. Y al momento le cayeron de los ojos a Pablo como escamas y recibió la vista espiritual. Y entonces vio la justicia de Dios. La justicia de Dios ida sobre Jesús, todo el pecado, toda la maldad y todo el castigo para los hombres, viéndolo sobre los hombres de Cristo, para que los hombres no cargasen con ello. Y entonces vio no solamente eso, vio al Dios de la vida, vio al Dios Salvador, vio a través de Jesús la vida eterna. Y recibió al instante la vista y levantándose obedeció y se fue a bautizar. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, alimento espiritual. No alimento terrenal. Vamos a Mateo 4. Mateo 4:4. El Evangelio de Jesús tiene dos niveles, así como toda la Biblia. Nivel terrenal y nivel espiritual. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el enemigo, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, no solamente de lo terrenal de la Biblia voy a vivir, no solamente de eso. Yo voy a vivir de toda la palabra espiritual
que sale de la boca de Dios. Y aquí mi hermano, aquí incrédulos, aquí que no conocen a Cristo, aquí está la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Vamos a regresar, por favor. Versículo 20 de Hechos. Enseguida que ya tuvo fuerzas espirituales, Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas, que este era el Hijo de Dios. Tenemos que predicar. Tenemos que ir y decirle a todos, a los cercanos y a los lejanos, a los que crean y no crean, a todos tenemos que ir y predicarles el Evangelio de salvación. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a los cristianos en Jerusalén, a los que invocaban el nombre de Jesús? Y a eso vino aquí a Damasco para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿No es este? Pero Saulo mucho más se esforzaba. Mira, hermano, dice la palabra del Señor, ¿quién amará más al que le es perdonado poco o al que le es perdonado mucho? Yo no sé cómo te sientas o cómo se sientan los hombres y mujeres en el mundo. Yo no sé si creen que no han pecado o que no han hecho mal, yo no sé eso. Pero la palabra del Señor dice que al que mucho le es perdonado, ama más. Y yo creo que yo he pecado mucho. Así que, bueno. Pablo comprendió esto y dice el 22, pero Saulo, comprendiendo esto, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Síganme por favor a Romanos 1:16. Romanos 1:16. Pablo manda esta carta a una iglesia fundada ya en Roma por los creyentes en Cristo. Y les manda esta carta para enseñarles y darles doctrina. Y dice aquí en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No debemos de avergonzarnos del Evangelio de Cristo. No es el poder de los hombres, no es el poder de Barack Obama, no es el poder del presidente ruso, ni del presidente francés, ni del presidente brasileño, ni del estadounidense, ni del mexicano. Es poder de Dios. Poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, al judío, al cual le predicamos también, y también a todos los gentiles que están en el mundo. Para eso predicamos. Y predicamos el Evangelio de Jesús. No predicamos otro evangelio, no predicamos el Evangelio de Enrique, no predico el Evangelio de Kevin Wynn ni el Evangelio de Ismael. Yo predico el Evangelio de Cristo. En ese he creído, en ese fui salvo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Sí, Padre, en esta tarde en que el mundo, Señor, está convulsionado en temor, en desesperanza,
en tinieblas, resguardándose, Señor, en sus casas, en sus propiedades materiales. Le ruego, Señor, que sea su Espíritu Santo trabajando sobre este mundo perdido, Padre, para que el Evangelio de salvación llegue a sus vidas, porque no hay diferencia entre griego y judío. No hay diferencia, Padre. Usted murió por todos y es Señor de todos los hombres. Le ruego y le pido esta tarde que utilice, Señor, a todos y cada uno de los predicadores en el mundo para que lleven la esperanza de su Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo, a todos los rincones de la tierra. Que sea el Evangelio de Jesús oído y enseñado en toda la tierra conocida. Le rogamos todo esto para gloria y honra del Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.